Estamos todavía alcanzando un proceso olímpico y modificando las reglas rumbo a las Olimpiadas de 2028 en Los Ángeles. Y los cambios que últimamente, en los últimos tiempos hacemos, es que para la modalidad se queda más fluida, para que los peleadores no sufran con ninguna interrupción y solo se ha marcado lo que sea de la verdad o el necesario. El Comité Olímpico Internacional se mira para todas las modalidades y siempre hay algo que mejorar. Nosotros como modalidad no podemos quedarse despacio, tenemos siempre que acercarse más do que el Comité Olímpico Internacional se piensa como la modalidad olímpica. Nosotros cambiamos con doble puntos en peto, así como era antes, pero ahora con doble punto en la cabeza, en cabezal. Nosotros hacemos como 6 puntos y esto existe un cambio que nosotros hacemos por gap point, por acercarse solo 2 patadas y hacer la ronda no es bueno. Entonces, en un otro punto que aumentamos el gap point por esto. Ya empezamos con doble puntos al empiezo de 2026 y ahora en el próximo cambio nosotros vamos a arreglar como tarjetas verdes, doble campeón para los últimos 10 segundos para que los peleadores no lo combatan en compasividad. Y a todo momento, con todos los cambios, nosotros árbitros tenemos que hacer las diferencias, comprender las reglas, comprender las diferencias de Taekwondo everybody para el Taekwondo, para el punce reconocido, punce freestyle, punce para punce. Entonces, a todo momento nosotros necesitamos mucha atención a los cambios de reglas y entrenar para estudiar, para aplicarlos sin problemas. Siempre un gusto trabajar con los maestros de Aruba, que acompañan a nosotros por muchas competencias, por muchos años. Entonces siempre un placer estar con todo el pueblo de Aruba y con todos los jefes de Aruba.